buenos días. Desde la Cámara de Comercio del Pacífico les damos un saludo muy especial. Para nosotros es un gusto enorme poder participar en este ciclo de conferencias que se está desarrollando en el marco de la Feria Exponegocio en Latinoamérica, feria organizada por la Cámara de Industrias y Agricultura de Panamá, quienes son desde hace varios años nuestros partners. Esperamos que para todos ustedes esta feria sea muy exitosa, que desarrollen muchos negocios y que es un espacio para encontrar nuevas oportunidades en internacionalización. Y es precisamente por eso que hoy nuestro director ejecutivo, Jorge Bravo, va a estar con ustedes y les va a estar hablando sobre la experiencia que tenemos en la Cámara para desarrollar un proceso de internacionalización exitoso en estos mercados de América Latina donde tenemos tanta experiencia. Quiero contarles brevemente quiénes somos y cuáles son las actividades que estamos desarrollando desde la Cámara de Comercio del Pacífico. Nosotros como Cámara somos un ente gremial, un ente empresarial que tiene afiliadas múltiples empresas de diferentes sectores y países, y nuestro objetivo es fomentar los negocios y las relaciones entre los países de la cuenca del Pacífico. Tenemos presencia en Colombia, en Chile, en Perú, en México y en Panamá a través de la Cámara de Industrias y Agricultura de Panamá. Dentro de nuestro plan de expansión está Ecuador, Argentina. Recientemente hemos firmado un convenio también en la India que va a ser muy interesante para todos ustedes. Y bueno, acá tienen también nuestras sedes comerciales. Tenemos toda una serie de programas también para los afiliados y para las empresas que están interesadas en desarrollar procesos de internacionalización exitosos. Y acá tenemos 4 focos principales. Uno que se basa en el fortalecimiento en el mercado local a través del desarrollo de agendas de reuniones especializadas, capacitaciones y bases de datos. Tenemos un segundo gran foco, que es toda la parte de posicionamiento de marca y nuevos negocios a través de nuestros boletines, redes sociales, la organización de eventos y eventos de networking. Tenemos una tercera parte que es información valiosa y ahí estamos muy abiertos a que nos contacten y nos consulten, pero en este punto tenemos toda la asesoría contable, legal y tributaria para hacer negocios en esos mercados que les mencionamos inicialmente. Y ya una cuarta parte que tiene que ver con internacionalización, donde apoyamos a las empresas para que participen en ruedas de negocios, misiones comerciales internacionales, ferias, información sectorial y citas internacionales especializadas en los sectores que a ustedes les interesen. Otro punto importante a resaltar es cuáles son los sectores donde tenemos presencia. Bueno, actualmente tenemos presencia en diferentes sectores del mercado y vale la pena también resaltar que en estos casi 10 años de operación ya hemos desarrollado más de 180 procesos exitosos de internacionalización. Tenemos más de 20,000 empresas vinculadas de diferentes países y tenemos más de 180 empresas afiliadas que conforman la Cámara de Comercio del Pacífico. Y precisamente en nuestros sectores donde tenemos empresas vinculadas, tenemos empresas que son aerolíneas y grupos hoteleros, empresas del sector de ingeniería, construcción e infraestructura, en manufacturas, un grupo muy importante también de empresas en tecnologías de la información y en toda la parte de servicios. Es decir, nuestros sectores están en esos rubros donde hay un alto nivel de valor agregado. Y ahora, después de haber hecho esta introducción, quiero dejarlos con nuestro director ejecutivo, Jorge Bravo, quien les va a estar haciendo esta presentación de estrategias de internacionalización para las empresas. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Diana. Muy buenos días. Gracias por esta presentación. Efectivamente, nosotros desde la Cámara procuramos acompañar a las empresas para que sus procesos de internacionalización sean siempre procesos exitosos, sean siempre procesos que lleguen a una finalidad y que sean procesos además que tengan un alto impacto.
que de esto se trata, ¿no? Entonces, el día de hoy, dentro del marco de la Feria Exponegocios Latinoamérica, organizado por la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Panamá, tenemos este momento para compartir con ustedes cuáles creemos que son las principales estrategias para el desarrollo de un proceso de internacionalización exitoso. Y debemos partir de la premisa de que no existe manual, no existe reglamento, no existe pauta, no existe secuencia predefinida para que un proceso de internacionalización sea exitoso. No existe. Si ustedes encuentran por algún lado un librito, un manual, ¿no? Una guía, hay que mirarla con cuidado, porque cada proceso de internacionalización tiene sus particularidades, sus propias características que están siempre en función a la estructura y a la característica interna de la empresa que saldrá a explorar un nuevo mercado. Y esto es un aspecto que hay que tenerlo siempre en cuenta y siempre presente. ¿Ok? Así que nosotros lo que queremos es compartir con ustedes cuáles son estas estrategias que a partir de toda nuestra actividad y el acompañamiento que le damos, el soporte que le damos a las empresas que desarrollan internacionalización, creemos deben ser incorporadas y deben estar siempre dentro del radar para el desarrollo de cualquier proceso de acceso a un nuevo mercado. Voy a pasar esto muy rápido, el tiempo que tenemos es bastante limitado, así que voy a correr un poquito para ir mostrando un poco la historia, el fundamento, porque, ojo, cuando uno habla de internacionalización, estos son las diapositivas que ya hemos pasado, ¿no? Cuando uno habla de internacionalización, muchas veces uno cree que está hablando de un concepto actual, ¿no? De un concepto reciente. Y eso no es así. La internacionalización ha tenido en la historia de la humanidad todo un desarrollo. Imagínense, los fenicios, 2500 años antes de Cristo, ya exploraban nuevos mercados utilizando el Mediterráneo. Lo mismo los etruscos, donde ahora está la región de la Toscana, ¿no es cierto? 600 años antes de Cristo, hacían exactamente lo mismo, utilizaban las vías navegables, los caminos ya preestablecidos, ¿para qué? Para intercambiar productos, para llevar los productos que ellos producían y que tenían pues como remanentes y poder intercambiarlos para traer luego a sus ciudades nuevos productos a partir del intercambio comercial, ¿no? Ya en este siglo, perdón, no en este siglo, sino hacia el siglo XVI, en este milenio en todo caso, ya la República de Venecia, con uno de sus principales exponentes, Marco Polo, comienza la exploración al Asia, ¿no? Y a partir de esta exploración surgen una serie de figuras que se mantienen vigentes aún al día de hoy, como por ejemplo la figura de los títulos valores, que los abogados conocen muy bien, que es una figura que aparece durante la época de Marco Polo, allá por el siglo XVI, que como un mecanismo para garantizar que frente a algún asalto, a algunos piratas que se podían aparecer, a unos mercenarios que se aparecían durante el camino, claro, en lugar de llevarse monedas, se lleven papeles, que es la misma lógica que figura el día de hoy cuando uno va con un cheque al banco y lo presenta, está cambiando el papel por dinero, ¿no es cierto? Es exactamente la misma figura que, imagínense, se mantiene en el tiempo aún al día de hoy. ¿Cómo funciona ahora la internacionalización? ¿De qué manera se desarrollan las relaciones comerciales? Pues este año que llevamos en esta situación de una nueva realidad, porque nada volverá a ser lo mismo, tenemos una nueva realidad, pues nos hemos dado cuenta que las tecnologías son nuestros mejores aliados. Y para eso, la forma como ahora se desarrollan negocios ha cambiado completamente, ¿no? Se utilizan los acuerdos comerciales, como tratados de libre comercio, ¿no? O acuerdos comerciales entre países, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, y todo este aprovechamiento generalmente se utiliza o se implementa a través de plataformas o de mercados virtuales. ¿Cuántos negocios han comenzado a desarrollar las empresas en esta época de pandemia sin salir del país? En algunos casos sin salir de casa. ¿Y cuántos negocios han comenzado a desarrollar
incluso muchos de ellos negocios internacionales. Entonces el chip, aquel de subir al avión, llegar, agendar la cita, probablemente comenzó a cambiar. Y estamos ahora dándonos cuenta que podemos utilizar estas plataformas virtuales para desarrollar procesos de internacionalización, como esto que estamos haciendo ahora. Diana desde Bogotá, yo desde Lima, y ustedes desde Panamá, estando en el mismo diálogo y en el mismo espacio, intercambiando ideas, intercambiando conocimiento y experiencias. ¿Por qué las empresas se internacionalizan? ¿No? ¿Por qué las empresas buscan internacionalizarse? Pues hay una serie de factores: mejorar la imagen, acceder a un mercado más amplio, aumentar la independencia de los ciclos económicos, eso es fundamental, obtener mayor rentabilidad, mayor capacidad productiva, diversificar riesgos comerciales y de aprovisionamiento y disminuir costes aumentando la eficiencia productiva de las empresas, ¿no? Yo cuento siempre la experiencia de la crisis europea del año 2009-2010, en donde muchas empresas miraron a Latinoamérica como una oportunidad y muchas empresas iniciaron su proceso no solo de exploración, sino de internacionalización en muchos mercados latinoamericanos que en esa época estaban en pleno crecimiento. Y esa oportunidad les permitió sostener sus negocios, sostener sus empresas en Europa, que en ese momento estaban en una crisis bastante compleja, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta una serie de factores por los cuales la empresa se internacionaliza. Y acá hemos querido simplemente colocar algo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los preceptos básicos para la internacionalización? Son estos tres señalados aquí, que los voy a explicar muy rápidamente. Primero, que hay que entender que la internacionalización no es un proceso momentáneo corto en todo caso, ¿no? Porque podría yo efectivamente hacer un proceso de internacionalización por un tiempo, pero el tiempo debe estar predefinido, debe haber una temporalidad, necesariamente. Un punto de inicio, y si la empresa lo define o lo decide así, un punto de término. Pero tiene que estar establecido esto al interno de la empresa. Es decir, no puede ser una actividad eventual en el sentido de que yo llego a ver qué cosa es lo que pasa. No es así, no funciona así, porque probablemente al segundo mes, cuando no facture, pues yo diga, caramba, ya mejor voy a dejar de lado mi inversión, voy a dejar de lado mi proyecto, voy a regresarle al país. Claro, y el costo y la inversión y toda la plataforma que estructuraste para desarrollar tu empresa, lo pierdes directamente. Entonces, es importante que las empresas entiendan de que hay un punto de inicio que no comienza con la llegada, con el aterrizaje, que comienza mucho antes con la planificación, y un punto de término. Ojo, siempre y cuando la empresa lo establezca, pero es importante tener en claro de que no es una actividad eventual. Esto supone una planificación y una temporalidad. Luego, no basta con tener presencia ocasional, es decir, con el hecho de llegar y a ver qué cosa es lo que sucede. Es importante entender cuáles son las características socioculturales, económicas, políticas del país de arriba. Es importantísimo. Esto es fundamental, porque por más que nosotros los latinos hablamos casi todos el mismo idioma, nuestro idioma, nuestras expresiones no quieren decir lo mismo. Y es importante entender qué cosa significa el sí de un panameño, de un peruano y de un colombiano. Es importante entender lo que hay detrás de un sí, para el mundo de los negocios, obviamente. Entonces, es importante no tener simplemente una presencia ocasional, sino comprender cuáles son estas características socioculturales, económicas, políticas del país de llegada. Y por último, el ánimos de la empresa. O sea, tiene que haber una intencionalidad. Ojo, la internacionalización no solamente es algo que está destinado para las grandes empresas, no es así como muchas veces se cree, no es así. La internacionalización es algo que está hecho para la gran, para la mediana, para la pequeña, incluso para la microempresa. Incluso. Lo importante es entender que esa microempresa que quiere internacionalizarse tenga un producto que sea atractivo para el mercado al cual va a llegar. De esto se trata. Entonces, no es un tema de que solamente está destinado para las grandes empresas, para las grandes corporaciones. No es así.
pero hay que tener en cuenta cuál es el producto innovador, cuál es el producto nuevo en todo caso, que queremos incorporar en un nuevo mercado. Entonces tiene que haber la intencionalidad. No es que mañana, a mí me han hablado que en el Perú está bien, ya, vamos. No, no funciona así. Sí, hay que hacer todo un análisis y toda una planificación. Y cierro esta diapositiva con esto que a mí siempre lo repito. No existe una fórmula única para la internacionalización, como se cree, lo dije al inicio, no existe una guía, no existe una pauta, no existe un mapa para la internacionalización, un flujograma, paso 1, paso 2, hay que seguirlo. No, eso no funciona así, no existe en el mundo. Esto, porque no existe una fórmula única para la internacionalización. Un buen proceso de internacionalización es como un traje hecho a la medida, porque cada empresa tiene que ver cuáles son sus características para que ese proceso de internacionalización se adecue a mis características. ¿Por qué? Porque todas las empresas son diferentes, ¿no? Estas son algunas ventajas que ya las señalé hace un momento, otorgan algunos beneficios, hay facilidad para la exportación, apertura a nuevos mercados, ¿no es cierto? Mayor competitividad, disminución de los riesgos, en fin, hay una serie de ventajas reales, concretas, para el desarrollo de un proceso de internacionalización. ¿Cuáles son las formas del proceso de internacionalización? Generalmente nosotros hablamos de que la exportación e importación, cuando uno simplemente quiere desde el país de origen exportar o importar productos, ¿no es cierto? La posibilidad de trasladar la empresa a otro país a través de la inversión de capital extranjero en un nuevo proyecto o en una nueva estructura de negocio. Y por último, las alianzas estratégicas como los joint ventures, los consorcios o los contratos de distribución, ¿no? Estos son algunos ejemplos en los que no me voy a detener, por ejemplo, la suscripción de las alianzas estratégicas para acceder a nuevos mercados, el desarrollo de proveedores, que además todo esto que estamos poniendo son ejemplos de aplicación práctica, directa, real, concreta, que están regulados dentro del marco del Acuerdo Comercial de Alianza del Pacífico, la posibilidad de desarrollo de encadenamientos productivos y la facilidad para la apertura de sucursales en un nuevo país. Pero a esto quiero llegar y quiero hacerlo dentro del tiempo que nos han dado. Hay 4 estrategias que nosotros consideramos fundamentales para el desarrollo de un proceso de internacionalización que están puestas acá: la interna, la externa, la financiera y la formal. Vamos a ver. ¿En qué consiste la estrategia interna? Esto debe responder a la pregunta: ¿estamos listos? ¿Qué factores hay que tener en cuenta? 4 fundamentales. Primero, tiene que haber un equipo para el desarrollo de un proceso de internacionalización. Ojo, esto no es que depende del gerente, que el gerente lo pensó, que es el sueño del director, del dueño de la empresa. No funcionan así las cosas. Tiene que haber un equipo a cargo de la planificación y la estrategia para un proceso de internacionalización. Y ese equipo debe tener funciones claramente definidas. Porque si no tiene esas funciones definidas, yo les garantizo con la experiencia que tenemos que se fracasa en el desarrollo del proceso de internacionalización. Pero además, ese equipo, ese directorio que se forma, que es lo que nosotros siempre recomendamos, debe comprender culturalmente al país de destino. O sea, hay un trabajo de comprensión fundamental que me permitirá luego desarrollar la estrategia correctamente, ¿no? Y por último, el uso de herramientas tecnológicas que se tienen que implementar para el desarrollo de un proceso de internacionalización. Todo proceso de internacionalización lleva implícito un proceso de innovación al que la empresa debe necesariamente someterse. Hay una estrategia externa, es decir, de análisis de mercado, de análisis de riesgo del mercado al cual voy a acceder. ¿Qué hay que hacer? Hay que explorar el mercado. ¿De qué manera? Bueno, antes eran a través de los viajes, ahora pueden ser a través del uso de las plataformas tecnológicas, lo que señalábamos hace un momento, a través de citas de negocio, eventos de networking, participación en ferias comerciales, etc. Pero además hay que hacer los estudios de mercado. Y aquí yo, siempre muy transparentemente, nosotros muchas veces recomendamos que ese estudio de mercado sea realizado por un gerente preoperativo. Porque los estudios de mercado que se encargan, que se realizan, nosotros hacemos estudios de mercado hace tantísimos años, estamos en este negocio.
finalmente nos hemos dado cuenta que, claro, es un informe de 200 páginas con un montón de fórmulas, números, porcentajes, ¿no? Pero los mercados son tan variables, son tan diferentes, que a veces es mejor que las empresas tengan un gerente preoperativo que analice de manera directa qué cosa es lo que está sucediendo en el mercado y luego, de manera directa, pueda dar el feedback a la matriz para comprender cuál es la condición del país o de qué manera debería desarrollarse el proceso de internacionalización. Esta estrategia me va a permitir determinarlo, le permitirá a la empresa determinar de qué manera llega al país de destino. Lo hace como una sucursal, de repente no conviene abrir una sucursal, sino simplemente firmar un convenio asociativo, de repente simplemente buscar un distribuidor determinará cuál es el mecanismo a través del cual debe llegarse al nuevo país. Hay una estrategia financiera fundamental también, porque claro, no es que el budget se me acaba el segundo mes, porque claro, yo pensaba que al tercer mes ya iba a comenzar a facturar, pero las cosas no funcionan así. Es importante armar una estructura financiera para darle soporte al proceso de internacionalización que estoy desarrollando, y esa estructura financiera debería mirar por lo menos un mediano plazo, ¿no? Uno puede tener sus números, sus ideas, sus estrategias bien armadas, pero cuando uno llega a un nuevo país, se da cuenta de que las características son distintas y hay que determinar claramente los recursos destinados para hacer sostenible ese proyecto. Personal, oficina, asesoría, gastos operativos, todo aquello que me permita llegar de manera correcta y permanecer sobre todo en la etapa más crítica, que es la etapa inicial. Y por último, esto es fundamental, la formalidad con la cual yo voy a llegar a ese nuevo país, ¿no? Yo lo hablaba hace un momento, que el gerente preoperativo me va a ayudar a determinar de qué manera llego. Pero una vez que el gerente o el estudio de mercado, lo que fuera, me ha dado la pauta, yo debo inmediatamente implementar esa estrategia formal. Si la empresa tiene amplia experiencia y está interesada en brindar servicios, de repente podría abrir una sucursal. ¿Por qué? Porque esa experiencia del país de origen la lleva, la traslada a la sucursal del país de arriba, ¿no? Si solamente está interesada en brindar servicios al sector privado, pues de repente no es necesario abrir una sucursal, sino simplemente una nueva empresa, ¿sí? Una nueva estructura operativa. O, en todo caso, podría ser una figura mixta, si es que yo estoy buscando darle servicios tanto al Estado como al privado. Podría yo establecer la posibilidad de abrir una sucursal, pero además abrir una empresa local y juntas consorciarlas para que estén en una mejor condición al momento de presentar mi oferta. Hay aspectos importantísimos para tener en cuenta. Primero, cuáles son estas normas legales para la instalación, pero no solamente para la instalación, sino para el cierre de las empresas, porque una vez que han decidido que no van a continuar en ese país, ojo, muy importante, tienen que cerrar la empresa. Si no cierran la empresa, en 10 años puede presentarse un problema en la matriz. Y claro, el CEO dirá, oye, pero no, ese proyecto yo lo dejé hace 10 años, pero cerraste la empresa. Si nunca cerraste la empresa, entonces esa empresa se mantuvo vigente, generando obligaciones que, recuerden, alcanza o a los socios o a la matriz, ¿no? Y por último, fundamental, es importante comprender e identificar cuáles son los mecanismos tributarios, laborales y arancelarios para el desarrollo de la actividad empresarial en un nuevo país. Fundamental, esto nosotros desde la Cámara lo repetimos siempre, porque es lo que marca el éxito o el fracaso de un proceso de internacionalización. Pues bien, he querido resumir todo esto. Ya saben ustedes que nosotros desde la Cámara estamos siempre a su disposición. Aquí le dejamos alguna información de nosotros, las direcciones y los datos de contacto en nuestras oficinas de Colombia y de Perú. Y como siempre, un gusto haber estado con ustedes, ¿no? Les quiero agradecer por esta presentación a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan y será hasta muy pronto, esperamos que personalmente. Diana. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues como ya lo dijo nuestro director ejecutivo, muchas gracias a todos ustedes
Y por supuesto, estamos a su entera disposición para solucionar inquietudes. Sabemos que esta presentación pues tuvo que ser bastante rápida porque los tiempos son cortos, pero seguramente pueden tener algunas consultas, pueden querer tener alguna reunión también con nosotros y ahí estamos totalmente abiertos para hacerlo. Mil gracias a todos, una excelente tarde y nuevamente muchos éxitos en esta gran feria Expo Negocios 2021. Bueno, nos vemos. Gracias. Adiós. Muchas gracias.